Hay momentos en los que aquí se sacrifica muchas cosas de la vida, pero bueno, es una dignidad que se debe apreciar, se debe valorar, y yo siento que lo más valioso de todo esto, primero, es que Dios se sienta orgulloso de que estamos haciendo las cosas bien, pero que podamos representar a los colombianos haciendo una política diferente, porque los mismos ministros de Gustavo Petro se han acercado a decirme: usted se ganó nuestro respeto, nunca nos pidió un puesto, nunca nos pidió un peso. El país volvió a estremecerse luego de que J. P. Hernández destapara una nueva y explosiva revelación que apunta directamente al círculo político del presidente Gustavo Petro. Lo que comenzó como una intervención más en el Congreso terminó convirtiéndose en un terremoto mediático que abrió viejas heridas sobre la transparencia, la financiación electoral y el uso del poder. Con cada dato expuesto por Hernández, aumentó la tensión y quedó flotando la idea de que detrás de estas denuncias podría haber un entramado mucho más grande de lo que el país imaginaba. Hola Diego, me alegra mucho saludarle. Gracias por la invitación, por este espacio, y mírame la cara de felicidad, porque hace 2 años denunciamos en la Corte Suprema de Justicia a todos los congresistas del Pacto Histórico y también en la Fiscalía a quien fue el gerente de campaña del Pacto Histórico, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud. Hicimos una denuncia con un material probatorio amplio que nos entregó el Consejo Nacional Electoral, donde nosotros podíamos evidenciar y mostrar las pruebas de que el Pacto Histórico había presentado cuentas falsas respecto a unos vuelos de SAS que estaban valorados en más de 1.215 millones de pesos. La Corte Suprema investigó. De hecho, Diego, yo tengo que agradecerle públicamente a Semana, porque Semana publicó ese expediente. Y bueno, pues acaban de completar copias. ¿Qué hicieron los senadores? Echarle el agua sucia a su gerente de campaña. Lo hicieron públicamente, desesperados cuando vieron que el agua se les empezó a subir. Salieron a decir que ellos en ningún momento habían montado en ese avión, que les habían prorrateado esos gastos, que ellos no tenían la culpa, y ahora pues le corresponde a la fiscalía hacer pagar al señor Guillermo Alfonso Jaramillo y que devuelvan la platica. Así lo dejó claro el magistrado Marco Antonio Rueda de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces, estamos hablando de un poco más de 1.200 millones de pesos. ¿Quién tiene que devolver esta plata? ¿Todos los integrantes del pacto histórico? Mira, ¿Cómo es la cosa? yo hablé con varios senadores del Pacto Histórico que se me acercaron a decirme que qué daño tan grande les había hecho con denunciarlos, que los tenía a todos los citaron a la Corte Suprema de Justicia para que rindieran testimonio. Todos estaban investigados, pero ellos me decían que la plata no la recibieron ellos, pero sí fue cobrada. La plata la recibió como tal el Pacto Histórico, quizás sus directivos. El caso es que si no son los senadores, el Pacto Histórico en su jerarquía, sus directivos tendrán que devolver esos 1.215 millones, porque claramente no los utilizaron y ellos mismos lo confesaron. Sí, bueno. Senador, ya con esta decisión, porque es que recuerde usted que todo está ligado también a la campaña presidencial, esta empresa que se menciona también tuvo relación con la campaña presidencial. ¿De esto que estamos hablando está relacionada también la campaña presidencial o únicamente al Congreso? Por supuesto, Diego, es que la investigación arroja lo siguiente. En la campaña de Gustavo Petro sí utilizó esos vuelos y los utilizó incluso en una pre-campaña, pero quisieron cobrar una parte de esos vuelos en los gastos de campaña de la coalición del Pacto Histórico al Senado. Ahí quisieron meter esos gastos, y eso, según la Corte Suprema, en el resuelve que dan, es un indicio de lo que podría llegar a ser un delito como lo es fraude procesal y falsedad en documento privado. Lo que se está investigando es lo que se concluyó, y por supuesto que ahí tiene mucho que ver la campaña presidencial de Gustavo Petro, y el responsable entonces en ese caso es el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial, y el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña del Senado del Pacto Histórico. Senador, yo comprendo perfectamente lo que usted nos está diciendo, pero también usted comprenderá que uno debe creerle a la gente. Y los del pacto histórico decían que lo que usted decía era pura carreta. Eso era lo que decían ellos. No, y mire, tan carreta que ellos mismos salieron en la plenaria del Senado, y le voy a dar nombres propios. Wilson Arias,
salió en la plenaria del Senado a decir, yo nunca me subí en esa avioneta. Esa plata que metieron en mis gastos de campaña, que fueron más de 60 millones a cada senador, esa plata sencillamente nos la metieron a nosotros prorrateada, o sea, a la fuerza, en contra de nuestra voluntad, sin el conocimiento propio. María José Pizarro junto a otros senadores hicieron un documento que es público, que yo lo tengo, que lo anexé como prueba, donde ellos dicen, los senadores del pacto histórico nunca nos subimos a esa avioneta, nosotros no hicimos esos vuelos. Entonces, ¿dónde está la carreta cuando ellos mismos están aceptando que no usaron esos vuelos, que no se gastaron esa plata y por consiguiente no la podían cobrar? Bueno, ¿y ha hablado con alguno de sus colegas sobre esta decisión que toma? ¿Los colegas del pacto histórico le han dicho algo? Pues finalmente ellos salen bien librados cuando deciden echarle el agua sucia a su gerente de campaña. Responsabilizaron completamente a los que estaban encargados de esas cuentas de campaña y pues la Corte Suprema decide a los senadores no juzgarlos, no acusarlos, mientras que sí compulsa copias a la Fiscalía, porque entonces tiene que haber un responsable. Es que mire que el magistrado Marco Antonio Rueda hace unas claridades y dice, por supuesto que acá hay una intención, la posible comisión atípica de unas actuaciones que podrían desencadenar en dos delitos, fraude procesal y falsedad de documento privado, y la Fiscalía entonces, que es la encargada de investigar a quienes no son aforados, tendrá que revisar qué responsabilidad tiene Ricardo Roa y qué responsabilidad tiene Guillermo Alfonso Jaramillo. Nosotros denunciamos al que hoy es ministro de Salud hace 2 años entregando este material probatorio porque sabíamos que si no tenían responsabilidad los senadores, tiene responsabilidad el gerente de campaña, pero aquí alguien tiene que responder y alguien tiene que devolver esa plata. También recuerdo que iniciando este congreso en el año 2022, Roy Barreras y algunos otros integrantes del pacto histórico, para deslegitimar su trabajo, lo calificaban de youtuber, de pantallero, de una cosa, de la otra. Y pues mire ya en lo que va, senador, usted le ha propinado varios golpes a la izquierda jurídicos, incluso le ha ganado en escenarios jurídicos también a Roy Barreras. Así es, Diego, y pues bueno, los hechos hablan por sí solos y esos son los resultados, los que califican finalmente a un congresista. Yo, de 300 congresistas, solamente 2, Diego, solamente 2, nunca han faltado a una plenaria de los 300. Yo soy uno de esos 2 que nunca ha faltado. Radiqué 12 proyectos de ley de autoría única en estos 3 años y medio y varios de esos proyectos se están convirtiendo en leyes de la República, proyectos a favor de personas en condición de discapacidad, de mujeres trabajadoras en casa de familia, de víctimas del conflicto armado, de emprendedores. Bueno, en fin, estamos haciendo un trabajo legislativo que está dando sus frutos y yo estoy muy contento porque aunque de pronto muchas veces los procesos toman tiempo, en este caso 2 años, empiezan a dar sus resultados y son varias denuncias las que nosotros tenemos allí, donde defendemos el presupuesto de la nación, donde defendemos a los colombianos, cuidamos su bolsillo y pues bueno, acá empezamos a mostrar que sí vale la pena hacer un trabajo transparente, pero a la vez contundente. Oiga, también habla usted del presupuesto, lo vimos peleando ahí en la plenaria. La verdad es que en la Cámara se entiende lo que pasó y el pupitrazo y tal, pero en el Senado sí se pensó que la cosa iba a ser diferente y pues resulta que no, senador. Bueno, lastimosamente se terminó acogiendo ese texto de Cámara y viene una discusión de si hay o no hay un vicio, porque no existió discusión. Argumentaba el ponente John Jairo Roldán, el liberal, que pues sencillamente no había discusión porque la ponencia era la misma que tenía el Senado, pero finalmente terminan aprobando un presupuesto que a mí me deja preocupado, Diego, un presupuesto que le recorta al sector vivienda y con esto perjudica a esas personas que quieren acceder al subsidio de vivienda de interés social, a quienes necesitan un alcantarillado, un acueducto en su región. Pues resulta que ya no basta con las personas que perdieron su subsidio y que no han podido acceder a esa vivienda de interés social, sino que ahora serán más los perjudicados. Recortan el sector agrícola perjudicando al campesino, vías rurales, asistencia técnica, entre otras. Recortan a Mindeporte, recortan a Mindefensa. O sea, tan mal que están nuestros militares, tan
de seguridad, de comunicaciones, de armamento, de apoyo aéreo, incluso hasta de víveres, y a Mindefensa también le pasaron el tijerazo. Y lo más grave de todo esto es que mientras se le recortan a esos sectores importantes que golpean claramente a las poblaciones más vulnerables de Colombia, le aumentan al DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia. Y adivine para qué, Diego, 300.000 millones más al DAPRE para ellos poder seguir haciendo sus tarimazos, sus gorras, sus refrigerios, sus camisetas, como lo han venido haciendo durante estos 3 años y medio, gastando decenas de miles de millones en esos eventos y en esas tarimas que nada benefician a los colombianos. O sea que uno podría pensar que parte de esos recursos se destinarán para la campaña del próximo año, desde enero, por ejemplo. Claro, y por eso es que cuando entramos a revisar el porcentaje de ejecución de los ministerios es completamente deficiente. O sea, es muy raro encontrar un ministerio que tenga un porcentaje de ejecución superior al 50%. Ahí está que Minigualdad no pudo pasar del 5%, o sea, no ejecutó el 95% y ya les quedan unos meses de gobierno. Ahí está que el Ministerio del Interior tiene más del 80% del presupuesto que no ejecutó y el resto pues lo tienen guardadito para ellos poder quizás sacarlo en campaña. Y es muy triste porque mientras el campesino está esperando vías, mientras el estudiante está esperando que le arreglen su escuela, mientras la persona que está enferma necesita que el puesto de salud esté mejor, yo quiero mostrarle aquí algo, Diego, y es que precisamente mientras estamos teniendo esta entrevista, Gustavo Petro se sigue derrochando la platica en tarimazos. Allá al fondo, ustedes pueden ver que está el presidente en un evento y aquí, a este otro ladito, estamos viendo la carpa llena de refrigerio. Yo les compartí a ustedes unos videos. Ahí los estamos viendo ya, sí señor. Unos videos donde se ve claramente en qué es que se gastan la platica de los colombianos. Y es triste, Diego, porque precisamente es lo que nosotros estábamos argumentando en la plenaria del Senado. ¿Cómo van a meter una reforma tributaria? Porque no hay plata, pero al mismo tiempo e incoherentemente ellos derrochan la platica que tanto le cuesta a los colombianos pagar el impuesto. Y el presidente sale a decir que él va a regalarle el oro a los niños de Gaza, mientras los niños de acá de Colombia se nos están muriendo de desnutrición. Entonces, ustedes están viéndolo por sí, esto está pasando justo ahora. Tarimazos, carpas, refrigerios, gorras, camisetas, y así se pasaron todo el gobierno. Encampañados, incluso ellos mismos haciéndose en la oposición, y mientras tanto le dicen al Congreso y a los colombianos, necesitamos un presupuesto mayor porque la plata no nos alcanza. Eso es bastante injusto, Diego. Claro, porque justamente esas imágenes que estamos viendo, todo ese montaje que ustedes ven ahí, es con presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia, de la que se encarga de cancelar, de pagar todos estos asuntos logísticos de la Presidencia de la República. Oiga, senador, pero es un montaje impresionante, ¿ah? Y así han venido haciendo montajes durante los 4 años. Gustavo Petro convirtió este gobierno no en un gobierno potencia mundial de la vida, sino en un gobierno potencia mundial de las tarimas. Y pues bueno, lastimosamente ahí es donde se quedan los impuestos de los colombianos. Y repito, qué tristeza que mientras le recortaron la platica, por ejemplo, a Mindeporte, a nuestros deportistas, mientras le recortaron la platica al campesino, quitándole al sector agrícola, mientras le recortaron la platica a esa familia que quería tener una vivienda de interés social, quitándole al sector vivienda, mientras recortaron plata a sectores de verdad que podrían llegar a beneficiar a nuestros ciudadanos colombianos más vulnerables, pues miren, le sumaron 300.000 millones de pesos al DAPRE para esto, porque se viene la campaña y seguramente estas tarimas las van a ver por todo el país. Y es plata de los colombianos que pudo ser invertida, por ejemplo, en los medicamentos que tanto le están haciendo falta a nuestros enfermos en Colombia. Estamos en medio ya de una campaña, tanto presidencial como al Congreso. ¿Cómo hacen políticos como usted para combatir este tipo de cosas que estamos viendo? Que usted acude a las redes, recorrerá regiones, pero que con todos estos recursos del gobierno, del pacto histórico, todo, pues es complejo hacer una campaña. Bastante complejo y bastante desproporcional, pero nosotros tenemos que primero encomendarnos a Dios,
porque no solamente es en materia de competencia y de publicidad y de muchas cosas que podríamos llamar en cuanto a esta logística, sino en materia de seguridad también. Estamos en un gobierno donde los guerrilleros fácilmente salen a decir que van a votar por el candidato de la izquierda, el candidato de Petro. Una entrevista de semana que yo veía esta semana me dejó sorprendido. O sea, ¿cómo es que un hombre que pertenece a una guerrilla sale a decir que no quiere que su candidato, que el candidato que gane sea Iván Cepeda? Entonces esto es bastante preocupante para nosotros los que hacemos oposición y que tenemos que salir a recorrer el país. Lo vamos a hacer encomendados a Dios y esperando que el pueblo reconozca pues el trabajo que nosotros hicimos. Esto pudo ser peor de lo que fue y gracias al trabajo que hicimos como oposición logramos que no se saliera de las manos y que el país no saliera tan afectado. Hubo muchos proyectos en el Congreso de la República que nosotros logramos frenar, que logramos que no pasaran y que sabíamos que iban a ser un perjuicio para nuestro país. La primera reforma tributaria lamentablemente fue aprobada por mayoría, yo la voté negativo en el 2022. Vino una segunda reforma tributaria, la recuerdo tanto, que se hundió en las comisiones conjuntas y ahora viene una tercera reforma tributaria, Diego, porque al presidente no le bastó con que la gasolina esté hoy a un precio mayor que el precio internacional, sino que le quiere meter por primera vez IVA a la gasolina y a la CPM. Y no le basta con quitarle el 15% de las herencias y de las ganancias de las ventas de las casas a los colombianos, sino que ahora quiere quitarle el 30%. Y aquí yo le robo 15 segundos para explicarle al colombiano que si usted tiene una casa que se la heredó a su papá, Gustavo Petro ya no quiere quitarle el 15%, sino quiere quitarle el 30%. Que si usted vendió su casa, la que usted ha comprado con esfuerzo, y tiene una ganancia de esa venta, pues Gustavo Petro le quiere quitar el 30% de esa ganancia. Para ellos seguir gastándosela en qué? En esto que ustedes están viendo, refrigerios y tarimas, camisetas y gorras, haciendo una campaña eterna, porque Gustavo Petro nunca entendió que era el presidente de la República, nunca entendió ni asumió esa condición y se quedó siendo estos 4 años un activista e incluso su propio opositor, porque él mismo financiaba a comunidades indígenas para que vinieran acá, así lo confesó Benedetti, a hacer protestas, a estar en la Plaza de Bolívar, quizás haciéndole oposición a su mismo gobierno, como hoy vemos los edificios del gobierno tomados por la Guardia Campesina. Imagine usted, ellos protestando contra el mismo presidente que ayudaron a elegir. ¿Qué pasó con su candidatura presidencial, senador JP? Siempre le pregunto, pero es que la verdad, uno ya no sabe leer la Alianza Verde, porque entonces se acerca Roy, se acerca Juan Fernando Cristo, ya uno no entiende realmente como cuál es la identidad de los verdes. Bueno, hoy se fue la ASI, ¿no? Hoy está haciendo público que la ASI, que hizo coalición con el Partido Verde Centro Esperanza en el 2022, ratifica su alianza en otra coalición. Y bueno, pues el Partido Verde está estudiando, no sé si me vaya a dar ese aval presidencial, quizás no lo hagan porque pues se sienten un poco distantes de mis posturas, pero si no es así, nosotros repetiremos Senado, y si los colombianos tienen a bien, pues permitirme nuevamente ser su senador, aquí vamos a estar, desde la parte legislativa, logrando leyes de la República que beneficien a los colombianos, y desde la parte de control político, haciendo el trabajo bien hecho como lo hicimos en estos 3 años y medio. Diego, los mejores debates de control político y las de mejores mociones de censura fueron las que el senador J.P. Hernández citó y todo el país conoció. Una memoria rápida, moción de censura al ministro de Defensa Iván Velázquez, quien nos dijo que era mentira lo que le estábamos diciendo y a los 2 meses renunció. Moción de censura al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que dijo que el senador youtuber solamente decía chismes de prensa, y su propia asesora lo acusó y hoy está enfrentando a la justicia. A los meses renunció. Debate de control político a Francia Márquez, vicepresidente, pero también ministra de la Igualdad. Le dije, ¿qué es esta inactitud que usted solamente ha ejecutado el 2% y ese 2% se ha ido en derroche? Me dijo que era mentira, a los 2 meses renunció, y así Diego, a la ministra del Deporte, que también renunció. Estuvimos haciendo unos debates espectaculares, un control político que sin duda alguna ayudó para que las cosas no salieran peor de lo que pudieron salir. ¿Usted a veces no se arrepiente de haber entrado a la política, senador? Hay momentos en los que aquí se sacrifica muchas cosas de la vida, pero bueno, es una dignidad que se debe apreciar, se debe valorar, y yo siento que lo más valioso de todo esto, primero, es que
Dios se sienta orgulloso de que estamos haciendo las cosas bien, pero que podamos representar a los colombianos haciendo una política diferente. Porque los mismos ministros de Gustavo Petro se han acercado a decirme, usted se ganó nuestro respeto, nunca nos pidió un puesto, nunca nos pidió un peso, siempre hizo su trabajo de manera correcta. Y hasta el propio presidente ha tenido que escuchar esos comentarios, a pesar que me dicen de que siempre que está en la mesa y cuando me menciona, no lo hace en los mejores términos. Óigame, son las 3 de la tarde y 30 minutos y usted está en el Congreso. ¿Qué está haciendo hoy en el Legislativo? No es habitual que los congresistas estén un viernes por allá. En Bueno, el hemos Congreso asustan los viernes. La verdad, sí, los periodistas, varios me dicen, nosotros sabemos que fijo, fijo lo vamos a encontrar a usted. Yo tengo una disciplina impresionante y por eso les decía inicialmente, de 300 congresistas, solamente dos nunca han faltado a una plenaria, el senador J.P. Hernández y el senador Andrés Guerra del Centro Democrático. Estoy aquí, en estos momentos estamos revisando porque, Diego, estamos a punta de lograr 6 leyes de la República del senador J.P. Hernández, que hay unas que han sido aprobadas, pero vienen 6 leyes que están para último debate. Es algo impresionante, entonces estamos revisando porque tenemos que tener reuniones con los gremios que muchas veces se quieren oponer, que tenemos que llegar a consenso, pero yo creo que vamos a terminar muy bien estos 4 años dándole una respuesta al país, como lo decía ahorita, no solo en control político, sino con unas leyes espectaculares, muy sociales, que le van a traer gran beneficio a los colombianos. Imagínense, o sea, que una víctima del conflicto armado pueda tener vivienda por segunda vez porque los grupos armados ilegales se la arrebataron. Eso es espectacular, que una persona en condición de discapacidad pueda recibir un beneficio de poder tener un acceso a baños públicos como lo tienen las mujeres embarazadas, los niños y los adultos mayores, espectacular. Que un emprendedor que le pidieron el local pueda tener el derecho a poner un letrero de nos trasladamos durante un mes para que su clientela sepa para dónde le tocó irse, espectacular. Y así muchos proyectos que estamos sacando adelante de autoría única y que sabemos que le van a beneficiar al país. Tras la intervención de J.P. Hernández, la polémica queda instalada y las dudas sobre el entorno político de Gustavo Petro se profundizan aún más. Las acusaciones, lejos de disiparse, abren un nuevo capítulo que obliga a la justicia a actuar y al gobierno a responder con claridad. Lo que hoy es una denuncia puede convertirse mañana en un proceso de gran desgaste institucional si no se esclarece con prontitud. Hernández dejó claro que no piensa retroceder, y el gobierno, inevitablemente, tendrá que enfrentar la presión pública. Una vez más, Colombia queda atrapada entre versiones, señalamientos y verdades por confirmar. Pero algo es seguro, después de esto, el debate sobre la transparencia del poder ya no volverá a ser el mismo.